La inclusión, el cuidado y el trabajo comunitario son fundamentales en la práctica escénica contemporánea. Procesos con personas mayores que activan la memoria y el cuerpo como espacios de agencia, experiencias que piensan la discapacidad como principio organizador de la creación, colectivos queer que reconfiguran las metodologías desde el cuidado y dispositivos que irrumpen en la vida cotidiana para convertir una pollería en escena. Revelan que el teatro universitario es también una práctica ética y social situada. Estoy aquí no solo porque soy maestro del CUT, sino también porque he colaborado desde hace 18 años con Seña y Verbo Teatro de Gente Sorda, que es otro lugar donde se sitúa también el teatro. Y más allá de eso, lo interesante ahorita es que los lugares donde se sitúa son muy variados. Les leo la sinopsis de nuestro primer ponente, que es Darío Guajardo, actor de teatro independiente con 20 años de trayectoria, doctor en psicología por la UNAM, maestro en pedagogía teatral por la ENAT y miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Su investigación vincula teatro y envejecimiento positivo. Diseña e imparte talleres para personas mayores, fomentando comunidades escénicas autónomas. Ha sido docente de posgrado y colaborado en proyectos nacionales e internacionales, articulando creación, investigación aplicada y un enfoque ético entre teatro y psicología. Muchas gracias. Pues bueno, el nombre de este trabajo es Poéticas de la Vejez, desde un apunte pedagógico teatral. Viendo un poco la demografía de esta aula, me encantaría escuchar sus sentipensares al respecto. Y pues bueno, empezamos. Para empezar este taller de teatro con personas mayores, hicimos entrevistas preliminares y una de las participantes, Laura, nos lanza una frase detonante para iniciar esta experiencia, esta aventura, donde ella dice que todas las historias merecen ser contadas. Entonces, en este momento comienzo platicándoles un poco sobre la historia de Laura. Laura, Laurita, Laurix, Laureano, Laro, Larito, Lauriña, Lau, Tía Lau, Tiyuca, Lauris, Lala, Amigocha, Amiguita, Mami, la abuela, hija, hija, hija. Así comienza el monólogo de Laura, en un despliegue de las múltiples posibilidades de ser y habitarse. Después nos transporta a su infancia, donde constantemente es malentendida por ser lenta, floja o andar otro ritmo de vida. La joven Laura se posiciona ante esta tergiversación. ¿Acaso nacemos defectuosos? Entonces, ¿a quien le falta un brazo es defectuoso? Si lloras demasiado y molestas, ¿eres defectuoso? ¿O si ríes de más es un defecto? ¿Que si soy lenta, pachorruda, calmada, tranquila, eso es ser defectuosa? Y entonces, ¿mis virtudes cuáles son? Tolerante, calmada, adaptable. Hace poco, Laura recibe un diagnóstico que le permite acomodar todo aquello que no cabía en su autopercepción. TDA. No es que sea lenta, no es que sea floja, simplemente anda a un ritmo distinto, un ritmo que ahora es nombrable. Está bien ser lo que es, concluye nuestra protagonista, quien empieza la aventura en este taller enunciando que todas las historias merecen ser contadas. Y en este salón de clases, en estas letras, somos todos testigos de la vida de Laura. Esto fue un monólogo que presentó dentro del taller esta maravillosa mujer Laura, y este taller se inscribe en 3 disciplinas base: la gerontología, la psicología y la pedagogía teatral, tomando al teatro como centro, particularmente el proceso teatral. Les presento rápidamente a los participantes. Tenemos a Ronald, a Alma, a Male, a Laura y a Blanca, todos ellos rondando entre los 62 y 72 años. Les platico rápidamente el taller de teatro. Fueron 8 sesiones, con 4 ejercicios escénicos cada una de esta sesión. Una sesión importante, que es la sesión del monólogo, y para llegar a ella se les dota a los participantes que se acercan por primera vez al teatro de herramientas escénicas. Y 2 sesiones de ensayos donde yo hago mutis, yo no aparezco, hacen trabajo independiente. Y finalmente una práctica final donde las participantes producen, dirigen, actúan y invitan a su público, ¿no? Para hacer escenas más o menos de 15 minutos.
La técnica que utilizamos para desarrollar habilidades escénicas es una técnica cognitiva sobre restricciones y para didácticamente poder ver qué tanto se está desarrollando estas habilidades escénicas, tenemos este pequeño modelito de planear, ejecutar y retroalimentar. Teníamos a los grupos, les dábamos la instrucción, planeaban en equipo la escena de teatro, donde se van a colocar en el espacio, donde van a crear a su público, cómo va a empezar, cómo va a terminar, etcétera. Ejecutan la escena de teatro y finalmente se retroalimenta. No nada más las habilidades escénicas, sino también quien está fuera de la escena, empezar a retroalimentar, qué es lo que vemos cuando vemos teatro. Para hacer los ejercicios utilizamos la autobiografía y la vida cotidiana como elementos para la creación y para facilitar el trabajo colectivo utilizamos el juego, entonces fueron actividades sumamente lúdicas. Para verificar que esto más o menos iba avanzando como debía avanzar, utilizamos de los múltiples indicadores del teatro, la teatralidad como unidad de análisis de este proceso. Entonces, vamos a platicarles un poquito sobre el proceso de teatralidad de estos participantes. Primero entendemos la teatralidad como proceso activado por la mirada del otro y una organización de esta mirada. Ante esto tenemos la experiencia de Blanca. Blanca entra al taller con ganas de hacer algo distinto, salir de su casa, de la monotonía del hogar y al mismo tiempo ejercitarse cognitivamente y relacionarse con otras personas, ya que ella ha mencionado que es propensa a momentos depresivos. Al principio del taller, ella experimentaba mucha pena y al final sintió que ya no sentía tanta. Esto se debió a que sintió de nuestra parte un ambiente seguro en el que estaba bien equivocarse. Siempre iba a recibir comentarios positivos y con mucha calma, lo cual le ayudaba a realizar sus siguientes ejercicios. La confianza generada en el grupo, libre de juicios, también facilitó su transición a sentir menos pena escénica. Sus estrategias para realizar sus ejercicios teatrales fueron basarse en lo cotidiano y no esforzarse tanto. También menciona que el trabajo en equipo dependía mucho del carácter de sus compañeros. Quien tenía más carácter imponía más cómo se realizaban al final los ejercicios. Para Blanca, fue sorpresivo escuchar que se le reconoce como una persona creativa. Todo esfuerzo vale y siempre habrá alguien que lo valore, nos dice nuestra participante. Entonces tenemos la historia de una persona mayor de 60 que se acerca por primera vez al teatro y en este taller descubre que tiene una beta creativa, no por ella misma necesariamente, sino por sus propios compañeros que le reconocen esta nueva faceta. También entendemos a la teatralidad como una interrogación del sentido de lo real, más allá de la escena, y ante esto tenemos la experiencia de Ronald. Al principio del taller, Ronald se sentía frío y desconfiado al ser el único varón del grupo. Nunca dejó de tener reservas y sintió que no se manifestó al 100% de lo que realmente es. Sin embargo, poco a poco se fue abriendo, respetando los límites de sus compañeras hasta donde él se sentía cómodo para aproximarse. Para él, el taller fue una sacudida de letargo que suele presentarse en la vejez, cuando las actividades escasean. Poder asumir nuevos retos, nuevos compromisos, mantenerse activo y trabajar sus funciones cognitivas y ejecutivas fue fundamental para su experiencia. Se siente mentalmente refrescado, ha mejorado como lector, es más analítico y cuestiona más. Para Ronald, la vejez es una etapa que se acumula en una amplia experiencia. La manera en la que se llega a esta etapa depende de la responsabilidad asumida de la juventud, tanto en el cuidado cognitivo como en el nutricional y físico. Llegar a viejo no es fácil, solo es posible habiendo sido responsable, constante y disciplinado, nos dice él. Considera la vejez como un premio conquistado, no como una carrera contra el tiempo en la que solo hay pérdidas. Y finalmente tenemos a la teatralidad como un espacio de representación de subjetividades múltiples, y ante esto les cuento justamente la experiencia de Alma. Alma llegó al taller como una enfermera recientemente jubilada. Su interés en el taller surgía de un deseo de hacer algo distinto de lo que había realizado toda su vida. Alma disfruta de su independencia, vivir sin prisa, de forma libre e independiente. Ahora que es dueña de su tiempo, puede ver a sus amigas, algo que antes no podía haber sido posible por sus responsabilidades. Se ríe cuando observa a las juventudes corriendo de un lugar a otro y se alegra de no tener que vivir con esa prisa. También reflexiona sobre el rol de las mujeres en la vejez, especialmente aquellas que se dedicaron al hogar y los cuidados. Para muchas, el apoyo del gobierno representa la primera vez que tienen independencia económica, lo que les permite disfrutar esta etapa con mayor libertad. En su discurso, Alma también transita la vejez de su madre, Betty, quien tiene 91 años. Betty ha estudiado idiomas, psicología, ha viajado, pero también ha cuidado y sido cuidada por sus hijos. En contraste, Alma, que solo tiene hijos varones, sabe que nadie la cuidará, porque los cuidados los ejercen las mujeres. No obstante, con orgullo afirma: yo sí me voy a pagar mi propia casa de día.
Al finalizar el taller, su interés por la creación de historias ha crecido y observa el mundo cotidianamente con una nueva perspectiva, preguntándose cuántas historias no habrá en los pasillos, en el transporte, en los árboles. Alma, por tanto, es una triada poética: enfermera, actriz y adulta mayor. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Pues bueno, usamos los diferentes ejercicios del taller y empezamos a hacer una transcripción de estas sesiones, ¿no? Analizamos todos los componentes de las sesiones y finalmente identificamos narrativamente lo que implicaba para estos participantes ser una persona mayor. Lo importante de esta diapositiva son las consideraciones éticas. Primeramente, todo proceso creativo, todo producto creativo que devenía de este taller es de los participantes, no de los facilitadores. Dentro de la maleta actoral que tienen estos participantes, tienen varios ejercicios escénicos, varios escritos, varias poesías, un monólogo y una práctica final. Entonces, eso se lo llevan ellos y ese producto creativo es de ellos. Se les ofreció laboratoriar, si así lo deseaban en un futuro, solo una de ellas aceptó. Y también dentro de la parte académica, las consideraciones éticas es, una vez que se hace el análisis narrativo, se les devuelve a los participantes y ellos construyen junto con nosotros investigadores aquello que se dice sobre su vejez, para que no sea solamente la voz de nosotros como investigadores. Entonces, lo que hicimos con estas narrativas, brevemente para no meterlos en el construccionismo social, es que tenemos dos tipos de construcciones según el fenómeno a estudiar, en este caso la vejez. Tenemos las construcciones sociales hegemónicas, qué es lo que dice el establishment, qué es lo que dice la academia, qué es lo que dicen los medios de comunicación sobre el ser persona mayor, y tenemos las construcciones alternativas, que son las narrativas excepcionales. Ante esto identificamos componentes narrativos y formas narrativas y podemos graficarlas para devolverle mejor a los participantes. Hasta la persona más conservadora tiene construcciones sociales alternativas y hasta la persona más de periferia tiene construcciones sociales hegemónicas. Lo que hacemos con este ejercicio es, a través de los ejercicios teatrales, poder identificar ambas y devolverle a los participantes y bueno, también a los lectores de este trabajo. Ante esto, ahora sí les podemos contar sobre Male. Esta es su narrativa a través de sus ejercicios teatrales. Ella hace su monólogo con una bandera de orgullo LGBT, un corazón hecho de latón y una máscara. Entonces se sienta y empieza. Yo soy después de mis ancestras. Me pregunto, ¿cuál de mis ancestras fue como yo? Con esta frase y una máscara negra, Male empieza su monólogo, recordando a cada una de las mujeres de su línea sanguínea que la han hecho ser la mujer que es, especialmente su madre, su ancestra favorita. Male habla de su madre y hace una pausa. ¿Por qué una familia tan feliz se volvió tan infeliz de un momento a otro? Todo se alivia. Male enuncia detrás de una máscara y de esta saca un corazón hecho de latón. Después Male hace alusión a las ancestras que no son sanguíneas, mujeres lesbianas que sin conocerse han construido la posibilidad para que ella sea quien es, para dejar de vivir con máscaras. En ese momento, Male levanta la máscara que trae puesta y saca de ella una bandera del orgullo. Difícil fue no saber ser quien soy. Ni la sociedad ni yo estábamos preparadas. Sin saberlo, yo nací siendo una delincuente. Malena termina su monólogo asegurándose a sí misma como la ancestra de otra mujer lesbiana del presente y el futuro, sabiendo que está dejando un legado, que está haciendo una diferencia y sobre todo enunciando que solo se vive una vez. Suena la canción de Mónica Naranjo. Ahora, nuestro trabajo como académicos es estructurar un poquito el pensamiento para darle forma a esta poética de la vejez, donde aquí tenemos 5 formas con estos participantes. La mujer que descubre en su vejez ser creativa, la mujer que nos habla que todas las historias merecen ser contadas, el hombre ávido de conocimientos que descubre en el teatro otra manera de seguir siendo activo, la mujer lesbiana que es ahora la ancestra de lesbianas del pasado, presente y futuro, y finalmente la enfermera, actriz y adulta mayor. Para llegar a esto, como creadores escénicos y como investigadores, primero tenemos que tener un conocimiento situado y un posicionamiento ante este conocimiento. ¿Quiénes somos y de qué manera nos aproximamos a las vulnerabilidades y a las personas con las que vamos a trabajar? Si tenemos un posicionamiento para efectos de ese trabajo fueron 2, el teatro como un acto colectivo y una señal CADAC, que es el teatro al servicio de la persona. También, para darle forma a esta construcción poética, tenemos un proceso. Tiene que haber sí o sí una técnica para desarrollar técnicas actorales, teatrales, etcétera, pero también unidades de análisis que nos permitan seguir este proceso.
Y finalmente, para mí lo más importante es la atestiguación. No nada más los participantes cómo se descubren a sí mismos en un término individual, sino se descubren a través de un acto colectivo con sus compañeras de escena, pero también con la gente que va a verlas en su práctica final, que generalmente son sus amigos y familia. Todo esto enmarcado en una ética importantísima que ya les mencioné anteriormente. Finalmente, tenemos una pedagogía teatral como práctica educativa y sociocultural. Va más allá de la formación actoral, que incluye prácticas formales, sí, quienes estén estudiando una licenciatura en teatro, pero también informales, un taller de teatro para personas mayores que se aproximan por primera vez a este arte. Reafirma el logro artístico desde una visión sociocultural y crítica, es decir, dejamos de un lado el virtuosismo que se dio muy fuertemente en la década de los 90 y nos enfocamos más en el proceso de cómo la persona va desarrollando el teatro. Y finalmente integra dimensiones afectivas, cognitivas y sociales de los que le he hablado anteriormente. Finalmente terminamos con la frase de Male, donde nos llegó de Laura, que nos dice que todas las historias merecen ser contadas. Y para efectos de este trabajo, el teatro puede ser una gran manera de hacerlo. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer cambio de sillas para allá ustedes, para que quede cada quien en control de la computadora. En lo que sucede esto, les leo la semblanza de Alejandro Bastien Olvera, director de Cuerpes Disidentes, Playback Performance, agrupación de investigación escénica con artistas LGBTQ+, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el TEC. Ha impartido talleres de teatro e inclusión en México y Estados Unidos. Fue coordinador de comunidades en The New Children's Museum en San Diego. Publicó Queering Playback Theater en Routledge en el 2024. Maestro en teatro para jóvenes y comunidades por la Arizona State University con la beca Fulbright García Robles. Y licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM. Muchas gracias. Pues, gracias. Me gustaría empezar como por reconocer con quién estoy hablando. Entonces, levanten la mano las personas que ya asistieron ayer o antier a este coloquio. Levanten la mano, yo no. Ok, veo muchas manos. Me gusta eso. A ver, levanten la mano. Estoy haciendo un ejercicio de sociometría, o sea, medir con el cuerpo quiénes estamos aquí. Levanten la mano las personas que somos queer. Ok, me gusta ver este espacio así. Levanten la mano las personas que activamente se sienten como personas aliadas de la comunidad LGBTQIA+. Ok, me encanta ver muchísimas manos arriba. Gracias. Y voy a hacer dos últimas preguntas, ya más enfocadas hacia el tema que vamos a hablar. Levanten la mano las personas que habían escuchado esto de prácticas de consentimiento y cuidado en el teatro. Las personas que dicen, sí, te lo manejo. ¿Cuándo? Tiene varios nombres. Ok, muchas gracias. Eso es todo. Entonces me gusta ubicarme un poco donde estoy y ahora sí les voy a contar de lo que voy a hablar, que son las prácticas de cuidado y consentimiento que hemos desarrollado en este grupo. El grupo se llama Queer MX y el espectáculo del que les estoy hablando se llama Cuerpes Disidentes Playback Performance. Ahí está nuestro Instagram, cómo no, Queer México. Vamos a tener 12 funciones gratuitas este año con esta beca de fomento y conversiones, entonces por ahí vamos a estar. Pero bueno, primero les voy a decir dos frases que marcaron mi vida y marcaron mi pensamiento. Uno es, estaba yo en una clase en la maestría y las relaciones se estaban volviendo estaban tomando mucho tiempo. Estaba colaborando con jóvenes y todo era platicar, hacer check-ins, se contaban sus vidas. Y en un momento dije, oigan, tenemos que hacer una obra de teatro. Y una maestra se acerca y me dice, el proyecto es la relación. Tu grupo está funcionando porque todos se llevan increíble, todos se saben comunicar y lo vas a lograr porque está esa comunicación. Entonces, tu proyecto es asegurarte que esas relaciones sean vivas y nutritivas. Y entonces, cuando yo entendí que el proyecto era la relación, como que todo mi enfoque cambió a preguntarme cómo le hago este ensayo para que estas relaciones se sientan nutritivas y vivas. Porque eso es lo que yo quiero.
Si me estuvieran pagando otro tipo de teatro para hacer otro tipo de cosa, pues querría otra cosa. Pero en este caso es lo que yo quería. Y la otra cosa es que, como buen papá heteronormado que tuve, él solía decir como, claro, es que la humanidad siempre ha estado en guerra, ¿no? Y entonces, pues uno crece escuchando eso, ¿cierto? Y de repente estoy platicando con una amiga que es de Oaxaca, que se llama Wendy Juárez, y me dice, es que la humanidad siempre se ha cuidado. Hemos llegado aquí porque nos hemos aprendido a cuidar. Y entonces así mi corazón así dijo, güey, no mames, sí es cierto. Y entonces empecé, a partir de pues, un libro que se llama como Staging Sex, sobre prácticas de consentimiento, a preguntarme, oye, ¿qué onda con las personas, por ejemplo, con las personas trans, que están actuando, como quién y cómo cuidamos sus transiciones en los procesos teatrales? ¿Por qué una persona queer se tendría que sentir con miedo de entrar a un proyecto porque no sabe si su identidad va a ser respetada o no, o en qué medida? ¿Y por qué las personas queer tenemos que medio pretender heterosexualidades en espacios teatrales cuando, como un día publicó Diego en Facebook, no habría teatro sin maricones, ni trans, ni lesbianas? O sea, entonces yo quería hacer este proyecto, un proyecto basado en la metodología de teatro playback. El teatro playback es un espacio en donde una persona cuenta su historia y un grupo de performers la representa de forma inmediata. Hagan de cuenta ustedes como la improvisación con historias reales y con un enfoque queer. Pues sí, con la idea de construir comunidad, porque confiamos en que necesitamos escuchar nuestras historias para seguir haciéndonos más queer. Y como ya me perdí, voy a leer lo que me dé tiempo de leer. Entonces, bueno, para empezar entiendo los cuidados como una serie de prácticas que sostienen la vida. Prácticas que buscan la dignidad de las personas, que buscan la pertenencia a un grupo, como esta cosa tan fundamental de que tanto nos preguntamos si sentimos que pertenecemos a los lugares a los que somos parte de. Y pertenecer para mí es sentir que puedo traer todo mi ser al espacio. Muy en contra de esta idea que llegué a escuchar de deja todo lo que traes afuera del espacio y llega aquí dispuesto. Yo digo, no, ¿cómo le hacemos para que este espacio reciba todo tu ser? ¿Cómo le hacemos para que este espacio sea un espacio de pertenencia y seguro para todas esas partes? Y estas prácticas que propician la autonomía y la interdependencia. Y entiendo lo queer, palabra complicada, como una serie de deseos, impulsos y acciones que reorientan el cuerpo literal en el espacio. O sea, cuando uno es queer ya no está viendo hacia el bar heterosexual, sino que voltea el cuerpo y ve hacia la puri o hacia donde quiera ver. Y al desviar la mirada, te acercas a otros caminos en donde pueden ocurrir otras conexiones y transformaciones. Entonces, así creo que lo queer es una palabra para inaugurar espacios de exploración, de resistencia, de creatividad y, obvio, de performatividad. Entonces, iniciamos Queer MX en el 2024, Carlos Murguía y yo, y justo desde el inicio fue cómo le hacemos para que este espacio dé la bienvenida a todas las identidades LGBTQ de performers. Y era una pregunta pues muy difícil, porque imagínense un grupo de 15 LGBTQs más juntos, está rudo, o sea, tiene sus complejidades. Bueno, así hicimos Queer Boys. Les voy a poner unas fotillas de nuestro estreno hace como, no sé, 15 meses. Y si bien el teatro playback ya es una práctica comunitaria, se creó en una época en donde justo dijeron, ya no queremos a los dramaturgos porque las historias más importantes están en el teatro en el que estamos, en el cuerpo de las personas. ¿Para qué quiero un dramaturgo que escribió la obra quién sabe dónde si yo quiero aprender a escuchar tu historia? Pues ya es una práctica comunitaria dialógica. Aún así nos preguntamos, muchas de las herramientas que ya traemos en el cuerpo como profesionales están atravesadas por lógicas cis-heteronormadas y patriarcales que no siempre nos permiten posicionarnos desde nuestras identidades queer. En este contexto, la pregunta que orientó nuestro proceso es cómo planear, sostener y desarrollar un espacio creativo cuando las dinámicas y narrativas que heredamos provienen de sistemas que han excluido estas mismas narrativas, ¿no?
Bueno, nos hemos presentado por ahora exclusivamente en lugares LGBTQI+, ese es nuestro objetivo. Como en Casa La Moira somos voces, en la Clínica Condesa, en la Unidad de Salud Especial para Personas Trans. Y bueno, y partimos de la premisa de que contar nuestras historias pues fortalece nuestra agencia. Y entiendo agencia como la capacidad que tenemos las personas de reconocer que las decisiones que tomamos fueron decisiones que queríamos tomar, ¿no? Y pues sí, desde la coordinación del proyecto nos preguntábamos cómo adaptar nuestras prácticas teatrales para que resulten más habitables para artistas disidentes. A partir de esta inquietud, implementamos prácticas de cuidado, entendido como un conjunto de acciones que nos permiten traer al espacio creativo la totalidad de nuestro ser. Tanto aquello que se presenta como apertura y deseo, y me encanta ser queer, como aquello que se presenta como vulnerabilidad, inestabilidad y resistencia. Dice, en este proceso me resuenan mucho las palabras de un cuate que se llama David Tenorio, que escribió un libro que se llama Queer Relajo, y que empieza diciendo como, bueno, hay que aprender a ser queer. Y dice, ¿por qué alguien tendría que aprender algo que ya es? Y es pues, porque todos aprendimos a ser obligatoriamente heterosexuales, y luego muchas personas lo van integrando a su vida como una verdad, y otras personas que de todos modos aprendimos a fuerzas a ser heterosexuales, lo tenemos que deconstruir y toma mucho tiempo. Entonces yo creo que contando nuestras historias, seguimos aprendiendo a ser queer. Entonces, tomando las palabras de Augusto Boal como el teatro es un ensayo de la revolución, yo dije como, bueno, el teatro puede ser un espacio para ensayar ser queer, para ensayar otras formas de relacionarnos, no solo en el escenario, sino desde el lado del proceso, ¿no? No en el producto, sino el proceso. Entonces, les voy a compartir algo que pues, me parece muy significativo compartir, que son las prácticas de cuidado del grupo. Estas prácticas se han desarrollado en dos partes. Primero, Carlos y yo nos sentamos a pensar y leímos bibliografía, decir, oye, ¿qué tendríamos que hacer para sostener este espacio durante 2 años y medio? Ese fue nuestro objetivo desde el inicio. Este espacio sí o sí va a durar 2 años y medio. Y entonces las escribimos. Y después con el grupo las revisamos y en este año y medio hemos tenido 2 puntos donde las hemos revisado. Siento que es algo como muy íntimo de compartir, pero se los quiero compartir porque quiero que vean literal lo que hacemos. Entonces, aquí va. Dice así, para empezar reconocemos las dificultades de nuestra realidad local y las múltiples historias que cada quien atraviesa para aportar su presencia en cada ensayo. Para honrar eso, hemos diseñado un conjunto de prácticas de cuidado que promuevan el bienestar físico, emocional y mental de todos. Estas prácticas se basan en los principios de consentimiento, respeto por nuestros cuerpos, la escucha activa, la agencia de cada participante y, por otro lado, atienden las necesidades que el grupo ha expresado a lo largo del proceso. No voy a leer cada una, voy a leer los títulos, pero quien quiera los puede leer o tomar foto o lo que quiera. Pero tenemos una cajita de cuidados grupales que siempre está viva, abierta, y es como una cajita de Mary Poppins donde te puedes encontrar desde calcetines secos por si un día llueve, hasta desodorantes, pastas de dientes, todo lo que necesites por si llegaste del ensayo después de trabajar 6 horas y no tienes vida para nada, dices, voy a saber que puedo llegar ahí y me puedo encontrar un desodorante y un cepillo de dientes nuevo y puedo estar bien en el ensayo. Siempre no iniciamos ninguna junta sin un check-in y sin reconocer cómo estás hoy. Y preguntarnos, ¿qué necesitas algo de este espacio para estar más presente hoy? Y no cerramos ninguna junta sin hacer un cierre que aprendimos de Carlos Camarillo, que simplemente dice, no me quiero ir de aquí sin decir. Y suele ser un momento muy significativo, porque muchas veces las personas dicen cosas muy hermosas y desde el agradecimiento, y muchas veces salen muchas incomodidades profundas. Y uno dice, qué bueno que abrimos este espacio para que no te fueras incómodo a tu casa y para que lo podamos resolver. Las personas que faltan, el siguiente ensayo exponen 10 minutos. Tenemos prácticas de consentimiento físico. Justo,
les voy a decir el primer ejercicio que hicimos y que si bien no lo hemos repetido, creo que sigue resonando. Y es tan fácil como que cada performer imagina que tiene una esponjita con agua y una cubetita enfrente de ellos. Y entonces toma la esponjita y moja las partes de su cuerpo en donde se siente cómodo que ser tocado. Y después saca de su bolsillo una llave y pone como una puertita, como una reja, en las partes de su cuerpo en donde no se siente cómodo ser tocado o ser tocade. Y ese consentimiento lo revisamos constantemente. No asumimos que porque un cuerpo queer está en un proceso teatral, entonces tienes que hacer todo y entonces estás dispuesta y dispuesto a ser tocado y tocade. Como decir, no, neta no sabemos los procesos queers que estás atravesando y tal vez necesitas 8 meses de no ser tocado en un área de tu cuerpo porque está en transición y eso lo vemos como súper sagrado. Ok, seguimos. Ponte a salvo. Nos dimos cuenta de que lo queer y las neurodivergencias están muy unidas, como bien se sabe, y somos conscientes de que tampoco podemos brindarle todo el apoyo que una persona necesita. Entonces hemos reconocido decir, si en algún momento sientes que este espacio por ahora no te está sintiendo cómodo y no te estamos dando lo que necesitas, retírate y ponte a salvo. O sea, actúa por ti. Apoyo de transporte, siempre todos los ensayos han sido pagados mínimamente, a veces más, a veces menos, dependiendo de las becas que tengamos, pero no asumimos que las personas van a tener siempre el dinero de transporte para llegar. Siempre tenemos snacks, siempre puedes asistir como observador. Tenemos un proceso de retroalimentación porque creemos que es muy delicado darnos retroalimentación y usamos un proceso que se llama proceso crítico de retroalimentación, que consiste en 4 pasos. Solo les voy a decir el primero, que es ¿qué notaste? Antes de ponernos a criticar y a juzgar, como qué cosas positivas notaste. Y después, antes de dar crítica, le preguntamos a la persona que hizo el ejercicio, ¿a ti qué te da curiosidad saber de tu propio ejercicio? O sea, como guíanos un poco. Tenemos un formulario de retroalimentación anónima que se ha usado varias veces, bueno, como 3, muy, muy significativas. Y eso, ¿no? Más sobre la retroalimentación. Manejo de historias personales en el playback y acuerdos sobre fiestas. Muchas personas queer somos muy fiesteras y llegamos a la conclusión de que también necesitamos acordar cosas al respecto, pues porque es una realidad. O sea, la gente se va a ir de fiesta y los problemas van a suceder y tenemos que saber como grupo cómo los vamos a atender y en qué medida se va a volver un problema grupal lo que pasó en una fiesta y en qué medida no. Y entonces hasta eso está escrito. Estas prácticas están diseñadas para construir un entorno inclusivo y respetuoso donde todos podemos crear de manera libre y más segura, reconociendo las diversas formas en que nuestros cuerpos, identidades y experiencias se intersectan dentro de un proceso creativo. No sé qué más hay. Bueno, voy desde el equipo. Eso lo voy a dejar ahí. ¿Cuántos minutos tengo? Siento que ya... Te quedan 30 segundos, pero Darío te dejó como 2 minutos. Empezamos un poco después. Digamos, 1 minuto, está perfecto. Entonces, bueno, ya ni sé cómo acabar, pero bueno, puedo acabar diciendo que lo más significativo ha sido cómo hemos pausado para reflexionar cómo estar dentro de un proceso donde se centralizan nuestras identidades queer ha sido muy nutritivo como artistas y nos ha permitido ver, pues nos ha permitido realmente crecer como personas y como artistas. Y entonces, eso, creemos profundamente en las prácticas de cuidado. Nos han costado mucho tiempo, nos ha costado mucho dinero y nos ha costado mucho como esfuerzo grupal y mucha incomodidad, pero vale la pena. Un día cuando estábamos justo en estos momentos incómodos, alguien habló y dijo, hay que seguir con esta plática incómoda, pero nos quiero felicitar porque la gente allá afuera no sabe hablar de esto, no sabe escucharse y no sabe cómo transitar esta incomodidad con calma. Y entonces yo dije, pues sí, la verdad es un tema difícil, pero qué chido que lo estamos haciendo. Y justo pensar mucho en hacer acuerdos, en tener prácticas y en pensar en qué quieres centralizar en este proyecto. Entonces ahí están las voces de nuestros performers
Y síganos en Instagram porque se vienen funciones gratuitas y así. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos cambios, ¿sí ya? No sé. Sí, pasa. No. ¿Sí? Les leo la semblanza de Daniel Montiel Perea, creador escénico y gestor cultural, licenciado en arte dramático por la Universidad Autónoma de Hidalgo y maestro en práctica escénica y cultura visual por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Museo Reina Sofía y el Grupo Artea. Ha trabajado en creación, educación artística, pública y gestión cultural en México, España y Colombia. Es director de la Escuela de Iniciación Artística número 2 del LIMBAL. Actualmente cursa la maestría en Educación, Arte e Inclusión de la Discapacidad, donde investiga educación artística y acción pública. Gracias. Quiero comenzar con algo que rara vez decimos en voz alta. La escena selecciona cuerpos. Siempre lo ha hecho. Selecciona quién puede estar, quién puede sostener la mirada, quién puede resistir el tiempo, quién puede memorizar sin fisuras, quién puede entrenar sin descanso. La escena no es neutral, es un filtro. Y el filtro tiene forma de norma. Hablamos de inclusión como si se tratara de abrir una puerta, pero no cuestionamos quién diseñó la casa, quién decidió cuánto dura un ensayo, quién decidió qué concentración, quién decidió que la quietud es disciplina, quién decidió que la repetición es excelencia. La discapacidad no irrumpe como problema, irrumpe como revelación. Revela que el tiempo escénico puede ser violento, que la productividad se confunde con presencia, que la técnica muchas veces es obediencia. Decimos diversidad funcional y no es un gesto amable, es una ruptura. Es decir, los cuerpos funcionan de múltiples maneras y ninguna es el error de la otra. Pero la escena moderna fue construida sobre una ficción, la del cuerpo disponible, entrenable, eficiente. Un cuerpo que no se cansa, que no se dispersa, que no se desregula, que no necesita pausa. La diversidad funcional hace algo radical, desmonta esa ficción. Y cuando la ficción cae, la dirección ya no puede ser control, tiene que ser escucha. Escuchar no como gesto empático, sino como reorganización del poder, porque quien escucha cede el centro. La política pública cultural habla de acceso. Rampas, convocatorias, protocolos, todo eso importa. Pero el problema no es solo quién entra, el problema es qué modelo de cuerpo sigue siendo premiado adentro. Si los criterios de evaluación siguen midiendo velocidad, precisión, resistencia, homogeneidad, la inclusión será apenas decorativa. La verdadera transformación no es programática, es estructural. Implica alterar el ritmo, alterar la jerarquía, alterar la idea misma de calidad. Y eso da miedo. Quiero decir algo más. En las escuelas públicas de iniciación artística, estos cuerpos ya están ahí. No como proyecto piloto, no como excepción, no como discurso institucional. Están en los grupos, en los ensayos, en las clases. Habitan el proceso y cuando esos cuerpos habitan la escuela, algo empieza a desplazarse. El tiempo del ensayo se vuelve negociable, la consigna se vuelve flexible, la escucha se vuelve método, la escuela se convierte entonces en algo inesperado, un espacio de posibilidades, un lugar donde la norma empieza lentamente a moverse, ahí es donde la escena está cambiando. Porque cuando trabajamos desde la diversidad funcional, el ensayo cambia, el error deja de ser falla, se vuelve material. La pausa deja de ser interrupción y se vuelve respiración colectiva. La diferencia deja de ser obstáculo y se vuelve dramaturgia. Y entonces algo ocurre. La escena se parece más a la vida. Porque la vida no es simétrica, no es eficiente, no es uniforme. La vida se dispersa, se contrae, se detiene, se acelera. La escena normativa intenta domesticar eso. La diversidad funcional lo devuelve al centro. No como metáfora inspiradora, no como gesto caritativo, como presencia irreductible. Presencia que no pide permiso, presencia que exige rediseño,
exige rediseño del tiempo, del espacio, del vínculo. Eso es político, porque redistribuye lo posible. Quizá la pregunta no sea cómo incluir la discapacidad en la escena. Quizá la pregunta sea, ¿estamos dispuestas a perder la escena que conocemos para que otra pueda existir? Porque incluir no es añadir, es transformar. Y transformar implica riesgo, implica aceptar que la excelencia puede ser múltiple, que el virtuosismo puede ser frágil, que la potencia puede ser lenta. Implica aceptar que el teatro no solo es representación, es presencia, y la presencia, cuando es diversa, siempre desestabiliza. Si la escena quiere seguir viva, tendrá que dejar de parecerse a la norma y comenzar a parecerse a la vida. Y la vida no excluye, la vida es plural. La diversidad funcional no viene a completar la escena, viene a recordarnos que la escena siempre estuvo incompleta. Incluir es crear. Crear es desobedecer la norma, y quizá el teatro del presente necesite exactamente eso. Más desobediencia, más escucha, más cuerpos que no encajan, más vida. Porque cuando un cuerpo considerado imposible entra a la escena, no es ese cuerpo el que debe justificarse, es la escena la que tiene que transformarse. Muchas gracias. En lo que nos presentas nos vamos a ir a poner el uniforme. Ah, vestuario. perfecto. Porque además leeré las dos semblanzas. Asunción Pineda Jiménez, maestra en Pedagogía Teatral por el IMBAL, licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, con estudios en Neurociencias y Neuroestética en la Unidad de Posgrado de Medicina de la UNAM. Se ha desempeñado profesionalmente en gestión cultural, servicio público, docencia, producción y actuación. Junto con su comadre, tiene una pollería cultural itinerante para amas de casa. Fue secretaria técnica del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es secretaria académica en la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM. Y les leo también la sinopsis de Diana Heréndira Reséndiz Guerra, dramaturga, poeta y gestora cultural, egresada de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Sus obras Nuestra venganza es ser felices, Mirel y Shin y Cuervos han sido escenificadas. Fue dramaturgista de La huida de Quetzalcóatl, autora de Espérate hasta el lunes. Con más de 15 años en producción, fue la primera mujer en coordinar el carro de comedias de la UNAM. Actualmente coordina la Unidad de Vinculación Artística del CCU Tlatelolco. Hola, hola, hola. Sí. Buenas tardes a todas, todos, todes. Pues vamos a presentar esta conferencia en conjunto titulada La Pollería Cultural, dispositivo de activación para la teatralidad vecinal comunitaria. ¿Puede un puesto de pollo ser un escenario? Como egresadas de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro hace más de 20 años, que nos hemos dedicado al hogar y a la alimentación familiar, entre muchas otras cosas, la transdisciplina nos presentó una posibilidad para expandir nuestro quehacer teatral desde nuestro ser señoras hacia la reflexión sobre los derechos culturales de quienes asumen la responsabilidad de alimentar en casa. ¿Qué hacemos nosotras mientras nos despachan en la pollería? ¿Echar chisme? Vimos una oportunidad en habilitar un espacio para la creatividad de mujeres que hace mucho o nunca se han asumido como protagonistas, quienes su único personaje, el de ama de casa, está suscrito a roles de género y al cuidado de otros, pero que difícilmente interpretarían al de participante de un taller de arte o de artista, y en nuestro caso, el de polleras. Como gestoras culturales hemos encontrado en estos 11 años de vida de la pollería cultural algunas certezas y muchas posibilidades desde la teatralidad.
La pollería cultural es un proyecto de señoras para señoras. La pollería cultural es un proyecto transdisciplinario para amas de casa en espacio público. La pollería cultural es el proyecto de 2 mujeres que estudiaron teatro, que son madres y comadres, que compran y preparan alimentos y que quisieron ser polleras. La pollería cultural es una intervención en el espacio público. La pollería cultural es un programa de abasto alimentario. La pollería cultural es un espacio para explorar y crear a partir de colores, formas y materiales para la expresión plástica. La pollería cultural es itinerante y flexible en su duración. La pollería cultural incide en espacios periféricos, precarizados y en conflicto, en donde más se necesita comer arte. La pollería cultural son 16 guacales, a veces menos, a veces más, con los que armamos un puesto. La pollería cultural son 15 pollos por taller, a veces menos, a veces más, que dieron su vida por el arte. La pollería cultural es una biblioteca itinerante de arte. La pollería cultural es papel ilustración, cartulina, lápices, colores, plumones, crayolas, pinceles, pinturas, goma y sacapuntas. La pollería cultural es la bolsa de mandado llena con un pollo entero bien gordito. La pollería cultural es el miedo de volver a dibujar después de 30 años de no hacerlo, o de hacerlo sin saber leer ni escribir. La pollería cultural es la oportunidad para vencer a la autocensura y a la hoja en blanco. La pollería cultural es una oportunidad para conocer a las vecinas e imaginar otras formas de convivencia comunitaria. La pollería cultural es jalar maletas, montar el puesto, preparar el escenario, ponerse el vestuario, establecer el acuerdo para la creación artística, jugar, intercambiar, despachar y desmontar todo después de alimentarnos mutuamente. La pollería cultural es una colección de pinturas realizadas por señoras artistas. La pollería cultural es una exposición de arte. La pollería cultural es un catálogo de arte fresco hecho por señoras. La pollería cultural es aplicar a convocatorias y gestionar apoyos. La pollería cultural es un proyecto cultural de activación comunitaria. La pollería cultural es comprar pollos enteros a proveedores locales, favoreciendo la economía circular. La pollería cultural es explicar por qué no es la verdulería cultural. La pollería cultural no es un partido político ni tiene patrocinadores. La pollería cultural es el ejercicio de los derechos culturales de un grupo de mujeres. La pollería cultural es un gesto para mejorar el mundo desde la experiencia estética a través de recursos artísticos. La pollería cultural es una oportunidad para explorar las emociones y compartirlas a través de la expresión artística. La pollería cultural son mujeres que dedican tiempo a ellas mismas y obtienen un beneficio para ellas y sus familias. La pollería cultural no es un taller de pintura. La pollería cultural no es teatro. La pollería cultural no es la suma de todas sus partes. La pollería cultural no es una puesta en escena, pero entretiene. La pollería cultural, les espectadores son las personas que transitan y se le encuentran, y también lo son las señoras clientas artistas que dibujan y pintan. En la pollería cultural, las señoras son las protagonistas que se vuelven artistas. En la pollería cultural, la comunión escénica, convivio, ritual, se sella con el intercambio de una pintura creada por las señoras artistas con un pollo que se llevarán a casa para ser cocinado, transmutando el suceso artístico en alimentación corporal. La pollería cultural es una señora artista feliz. Vamos a ver un videíto de la pollería. Asunción y Diana son dos promotoras culturales fervientes creyentes de que la cultura debe llegar a todas las personas. A través de un proyecto itinerante denominado La Pollería Cultural, ellas están llevando el arte y la cultura a las amas de casa. Es un proyecto transdisciplinario para amas de casa en espacios públicos y es un proyecto en donde pretendemos hacer valer derechos culturales que todas las personas tenemos, en este caso de mujeres. El concepto es simple pero efectivo. Las amas de casa asisten a talleres de pintura organizados por Asunción y Diana,
en diferentes puntos de la Ciudad de México. Durante el taller, las madres de familia aprenden sobre las artes y cultura. Al final, intercambian una pintura realizada por ellas mismas por un pollo. Es un gesto para amas de casa en el espacio público, donde les compartimos un poquito de lo que es la expresión en las artes, de lo que es la pintura, de lo que tienen a su alrededor, y hacemos un intercambio. Ellas hacen una pintura y nosotros les damos un pollo entero crudo. En este sentido, la pollería cultural integra el intercambio de lo que hayan hecho durante el taller artístico, ya sea un dibujo, una pintura o una escultura, por uno de los alimentos más arraigados y socorridos por las amas de casa, el pollo, enseñando así la importancia de la alimentación tanto corporal como emocional. Al final, lo que hacen, el dibujo o la pintura que elaboran, la intercambiamos por un pollo. Un pollo para que cocinen o les cocinen y se pueda compartir y alimentar en familia. Un espacio que realmente necesitamos, que a veces nosotros como comerciantes a veces no podemos porque estamos metidos en el negocio. Más allá de la creación artística y el intercambio de alimento, la pollería cultural ofrece lecciones valiosas sobre el valor del arte como medio de expresión personal y como herramienta para fomentar la comunidad y el bienestar emocional. Muchas señoras con sus familias, o sea, viene la hermana, viene la abuelita, vuelven y vuelven porque quieren seguir expresándose, y cada dibujo que nos dejan es como un paso más hacia su interior, hacia sus propias emociones. Desde su lanzamiento, la pollería cultural ha tenido un impacto significativo en los lugares a los que ha llegado. Ha brindado una oportunidad única para que las amas de casa se conecten con su creatividad y exploren nuevas formas de expresión. Además, ha fomentado un sentido de comunidad y solidaridad al reunir a personas de diferentes trasfondos en torno al arte y la alimentación. Quisimos hablar a las personas que son como nosotras, a las mujeres amas de casa que no tienen tiempo, que están dedicadas a la familia y que la actividad cultural es muy corta, es la telenovela, es lo que ven en el periódico, es cuando acompañas al niño al museo. Es bonito, aunque no te den el pollo, vienes y convives con las personas que acceden a venir a estar un rato con los demás. Desde que comenzó este proyecto, la pollería cultural ha ganado popularidad y ha ampliado su alcance a más colonias de la ciudad. Si quieres formar parte de este proyecto, puedes visitar sus redes sociales para más información. Con imágenes de Alan Hernández, Jesús Arias, Informe Capital. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos 51 minutos para echar a andar un diálogo. Así es que levante su mano quien quiera preguntar, comentar algo, y un micrófono le llegará hasta su lugar. O no, ya estuvo, quedó clarísimo, gracias. Firma de autógrafos y ya estuvo. Es muy aburrido que ya sea la que hable, pero espero que esto abra la llave. Y quiero darle muchísimo las gracias a la Pollería Cultural, porque una de las cosas que me ha llamado la atención estos 3 días es que no he oído que el teatro tiene que divertir. Y fue lo primero que dijo Eugenio Barba, que estuvo aquí hace un mes. Entonces les agradezco que nos recuerden que es una de las cosas para las que vamos al teatro y para las que hacemos el teatro. Muchísimas gracias. Hola, hola. Primero me gustaría agradecerles a todas, a todos y a todes. Creo que tengo preguntas para cada una, pero cuando estaba presentando el proyecto de Queer, Alex Bastien, yo me movió muchísimas cosas por dentro y me preguntaba cómo se acercan las personas. O sea, yo sé que hay grupos, que hay circuitos, pero cómo se puede acercar a alguien
al proyecto, alguien que no conoce, que no está en el medio, que no te conoce a ti, que no conoce a otras personas queer, ¿de qué manera podría o se acercan? Me gustaría que nos platicaras un poco eso, si hay convocatoria, si es por redes, de qué manera está funcionando eso. Y ¿me puedes recordar tu nombre? Es que no recuerdo cómo... Ajá. Daniel. ¿De café? Darío. Darío. Sí. Daniel. ¿Cómo es una pregunta un poco más de la estructura? ¿Cómo son las audiciones? O me pregunto si todavía hay audiciones para entrar a una escuela de iniciación artística. Creo que sí hay todavía, ¿no? Audiciones. Después de todo lo que nos estás contando, de cómo se está moviendo el enfoque, la mirada de las personas, de los cuerpos, de las neurodivergencias que están ahora pues siendo parte del cuerpo activo y que son las personas que estamos haciendo teatro. ¿Nos podrías contar un poco eso? Hola, gracias por la pregunta. Nuestra estrategia fue empezar con un grupo muy grande de casi 10 performers que seleccionamos, hablando de audiciones, en un taller audición. Les ofrecimos un taller para aprender la metodología y en el taller pues audicionábamos. Y elegimos un grupo grande de performers porque sabíamos que eventualmente se iban a salir porque así es la vida. Y como queríamos que este proyecto durara 2 años y medio, 3, sabíamos si empezamos con 10 y terminamos con 6, perfecto. Solo se ha salido una persona, entonces seguimos con harto performer. Y no, en general no es como que abramos convocatoria para unirse al grupo, pero lo que sí hemos hecho muy intencionalmente es que hemos decidido solo dar funciones en espacios donde las personas LGBTQI+ ya sienten una sensación de pertenencia con el espacio. Entonces nuestro trabajo ha sido en estos años acercarnos pues con todo el trabajo que implica acercarse a un lugar que no conoces y tocar la puerta y decir, estas son nuestras intenciones y así nos gustaría colaborar y así creemos que podemos seguir fortaleciendo a las comunidades LGBTQ, acercarnos a estos espacios como la Clínica Condesa. Por ejemplo, lo más difícil que hemos hecho en esta historia es dar función en la sala de espera de la Clínica Condesa. Así fue una súper aventura, la recomiendo. Y entonces más bien solo damos funciones en espacios en donde ya van las personas LGBTQI+. Y la metodología está diseñada para que alguien que no tenga ni idea de qué va a pasar, paso a paso, durante una función de 1 hora y media, pueda poco a poco ir decidiendo si quiere contar su historia o no. Y pues la otra gran cosa que hicimos fue pedir esta beca del FONCA y entonces eso nos va a permitir ahora este año dar 12 funciones completamente gratuitas en 4 espacios LGBTQI+. Y sí, y hasta ahora pues siempre han funcionado las funciones. Y otra última cosa que digo es que tenemos este enfoque en la diversidad dentro de la diversidad y entonces afortunadamente hemos podido sostener un grupo muy diverso con todas las LGBTQA+, y eso nos ha permitido estar en todo tipo de espacios y ha sido muy satisfactorio eso. Gracias por la pregunta. Las escuelas de iniciación artística forman parte de la oferta educativa del INVAL, del sistema de educación artística que tiene a nivel nacional. Somos 4 escuelas de iniciación artística, 90 años, celebran en este 2026. Hay un proceso de admisión, es una convocatoria pública abierta para toda la población, tiene 3 categorías, infantil, juvenil y adulta. Y hablando de derechos culturales, hablando de la posibilidad de que la población acuda a estos espacios, esta es una de las ofertas que hay disponibles en la ciudad. El proceso de admisión tiene una evaluación diagnóstica para que las y los aspirantes ingresen a la Escuela de Iniciación Artística, que tiene 3 años de duración. Hemos ido moviendo, como lo estaba conversando, un poco las maneras, los métodos y la forma en la que estamos, enseñando la actividad artística y 2, en la accesibilidad en la convocatoria. Hay que hacer ajustes razonables, hay que hacer un trabajo de escucha con
aquellos aspirantes que deciden formarse en alguna de las actividades, y también un trabajo de sensibilidad, de escucha con las y los docentes, que también tenemos docentes que llevan ya un tiempo con ciertas pedagogías o prácticas que hay que desplazar, ¿no? Entonces un poco esa es la dinámica que se realiza, un proceso de evaluación diagnóstica en la que identificamos habilidades, capacidades, actitudes, disponibilidad para que puedan incorporarse en el sistema educativo de las escuelas de iniciación. Gracias. Antes, ¿no? Primero hasta allá y luego. A mí me pareció escuchar que la pollería cultural no tenía apoyo económico o no sé si escuché mal, pero entonces me dio curiosidad cómo financian los pollos. No, buscamos, también mencionamos que buscamos apoyo en convocatorias, sin dinero no hay pollos, esa es una realidad. Fomentamos la economía circular porque el dinero de eso también se va para un proveedor local. En ese sentido, y la mayor parte de nuestro presupuesto se va en ese recurso, justamente. Ahí lo que decíamos, alguna de las frases es que no tenemos patrocinadores en el sentido de la marca, ¿no? Porque nos han dicho, ¿por qué no buscan a...? Ya, ustedes tienen, porque tienen muy buenas campañas publicitarias, esa que pensaran. Y la verdad es que es entregar un proyecto a un particular para que lo promueva para sus fines, ¿no? Entonces, como la pollería cultural nace en Guerrero, ahí pues no teníamos cómo llevarnos los pollos desde acá. Entonces fue llegar a ver al mercado quién y pollo entero, crudo, que cada vez es más difícil porque el pollo que llega aquí a la ciudad está congelado, viene ya despiezado, ¿no? Y buscamos a alguien que traiga unos pollazos. O sea, que si diga la señora, este pollo me alcanza para el mole, para el caldo, o sea, sí sale de un pollo una comida para 3 días para una familia. Y bueno, en un futuro queremos lograr que una persona compre una pintura y eso se vuelva un pollo para otra señora. Todavía no llegamos a ese paso de autogestión. La autogestión es nuestro sueño, como todo. Autogestión para la pollesis. Exacto. Bueno, creo que me tocaba a mí ahora, ¿no? Yo más bien quería hacer una especie de confesión y pregunta con esta cuestión de la inclusión, porque es que en el discurso, y lo digo como experiencia personal, suena muy bien y uno lo intenta, ¿no? Pero efectivamente no es una cuestión de Boy Scout, de te voy a integrar, involucra tantas cosas, ¿no? Entonces, en mi experiencia, me costó trabajo y al final fracasamos en esa integración. Y fracasamos porque hay como muchas cosas atrás que también hacen que sea difícil, ¿no? Es decir, el cuidado que la persona tenga en su casa, y entonces genera una dinámica que cuando se integra a un equipo, que en este caso pues era mixto, no pudimos cumplir, principalmente yo me considero responsable, no pude cumplir las expectativas ni las necesidades que sí cubría con su gente cercana, ¿no? Con su lugar seguro. Y no eran falta de ganas, era al final una falta de recursos. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿tú has tenido una experiencia y qué pasó? Porque yo me quedé con esta sensación de frustración
de que no pudimos lograrlo, ¿no? Porque pues éramos 2 personas involucradas con esa intención y al final pues renunciamos porque no pudimos, ¿no? Gracias por tu experiencia, compartirla. Sí, es un trabajo de bastantes capas. Ahí lo mencionaba, es una escucha. Nosotros en la Escuela de Iniciación Artística tenemos personas con discapacidad intelectual, motriz y personas ciegas o con debilidad visual. Son las que han llegado a nuestra escuela. He tenido estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y en ese proceso, en general, siempre hemos tenido éxito, ¿no? Y siguen siendo estudiantes. Pero esto fue ya un trabajo profesional. Aquí en las escuelas de iniciación artística, como es un proceso de 3 años, y me parece que el trabajo sostenido que se desarrolla, sí hemos tenido también personas que o estudiantes que se han dado de baja por diversas circunstancias, principalmente por la movilidad, ¿no? Porque normalmente vienen de distintas zonas del Estado de México o lejano de las alcaldías, sí se han movido, ¿no? Tenemos también casos de éxito de estudiantes que se han incluido en la comunidad y participan activamente en las actividades que desarrollamos. Creo que analizar el éxito o no pondría en éxito la palabra de la inclusión, sino más bien en un ejercicio sostenido de escucha y poder estar negociando todo el rato los ajustes, las modificaciones que se tienen que hacer, ¿no? Pues eso podría decir. Sí. Gracias. Acá. Bueno, ok. Acá, ¿no? Primero. Hola. Yo quiero preguntar a la pollería cultural. Es algo que tal vez intuyo un poco, pero me encantaría escuchar la explicación de parte de ustedes. De la elección de que las señoras amas de casa dibujaran en vez de que tal vez escribieran o actuaran alguna dinámica o algo así. Es decir, porque me parece muy padre lo que están haciendo, pero me gustaría escucharles por qué fue la elección de que fuera una expresión, bueno, así en plástica, en dibujos, en pinturas. Gracias. Gracias, Xochitl. Pues en realidad hemos hecho de todo, han hecho escultura, les hemos llevado también teatro, ¿no? Cuando nace, yo llevaba un personaje de una amiga, de Norma Muñoz, que se aparecía de repente y era la primera vez que veían una cosa de teatro, ¿no? Pero creemos que el reto de la hoja en blanco es algo a lo que nos enfrentamos durante toda la vida y el ejercicio del dibujo lo hacemos desde muy temprana edad, cualquier persona. Entonces, reencontrarse con esa expresión de las emociones, de lo que sentimos a través del color y la forma, es muy práctico, porque además nos deja un testigo que tenemos una colección de más de 300 pinturas. Y ese es otro recurso cultural, artístico, que movemos, ¿no? Tuvimos ya una exposición en la Merced, que fue el último lugar donde hicimos talleres, y pensamos en esta cuestión circular, ¿no? Que a futuro no nos da la vida porque pues somos también personal administrativo en la UNAM y muchas otras cosas. Entonces, tiene que ver con eso, con que podemos tener, el intercambio es tangible en tanto, y luego se amarran así de allá al final, dicen, no, sí me quiero llevar mi dibujo y les decimos, pues no hay pollo, ¿no? Pero ahí también hay una intención, es que ellas vean que en cualquier momento pueden agarrar una hoja y colores en su casa y regresar al dibujo.
y regresar al baile y regresar, ¿no? Y hacerlas ver que el hecho de alimentar cotidianamente es un ejercicio creativo, como lo mencionaba también Darío, en dónde está el énfasis de quién puede crear, ¿no? Y en este caso, artistas. Entonces, por eso son señoras artistas, ¿no? Pero básicamente es por practicidad, porque lo podemos resguardar y tiene potencial para seguirle sacando juguito. Y bueno, y además hemos trabajado con personas que no saben leer ni escribir y eso conecta directo, no tenemos ahí ya ninguna traba. Uh-huh. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. En general, no sé, cualquiera de los tres profesores o personas que están aquí presentes hoy. Bueno, tuve una experiencia con unos jóvenes que tienen una discapacidad, una neurodivergencia. Yo estoy participando en un taller de teatro para niños en una iglesia. Y pues estamos apenas empezando a llevar a cabo dinámicas, a incluirnos, a integrarnos poco a poco con los niños de la catequesis, en este caso, ¿no? Los niños y los jóvenes de la catequesis. Y tuvimos un compañero que se quiso integrar a las actividades teatrales, pero pues sus familiares no quisieron integrarlo, justamente por la misma cuestión, pero pues el muchachito estaba muy emocionado por entrar. Yo también, yo lidero el taller, ¿no? Pero igual estoy aprendiendo todavía algunas formas o metodologías y por ahí va mi pregunta. ¿Qué metodologías o dinámicas, juegos o prácticas se podrían realizar para acercar e incluir a infancias o a cualquier persona con discapacidades y neurodivergencias a la creación teatral, escénica o en general artística, en donde hubo alguna situación de violencia o microviolencia? Gracias. Yo solo voy a decir una frase que diría que creo que lo que en general aprendemos es enfocarnos al resultado y siempre pensar en el resultado, y diría como qué pasa si nos olvidamos del resultado y decir qué necesita este proceso para que sea como más habitable para estas personas, y si el resultado es un pastel para festejar que acabó el taller, ese es el resultado porque el proceso fue lo más valioso. Entonces como que creo que enfocarte en el proceso a mí me daría paz en ese caso, pero no sé qué más. Hablando del proceso, todo comienza desde la convocatoria, ¿no? Si la persona se siente convocada a los talleres que estamos ofreciendo, ¿no? Si de entrada estamos poniendo la puerta abierta, en este caso que trabajas con infancias, pues para que los padres de familia, que son los encargados, sepan que este es un espacio donde son bienvenidas neurodivergencias, discapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, desde nuestra convocatoria podemos hacer un cambio. Desde el propio diagnóstico que hacemos, en una pequeña evaluación de, bueno, ¿qué esperas tú de un taller de teatro? ¿No? Yo tengo aquí una obra pensada, pero pues quién sabe qué es lo que tú esperes. Puede ser desde la convivencia, desde hacer algo nuevo, desde genuinamente saber actuar, saber dónde está el público, saber hablar en público, qué sé yo, ¿no? Cada persona se acerca al teatro por maneras distintas. Entonces, si desde un inicio tenemos estas herramientas, claramente la información sobre neurodivergencias y discapacidades está disponible dentro de la academia, y estar en la UNAM nos da acceso también a este tipo de información de manera gratuita. Entonces, esa sí es nuestra responsabilidad como talleristas, saber exactamente, bueno, estas son las necesidades de mi población, entonces yo me tengo que formar en ello, pero también confiar en la propia agencia de la persona, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades, ¿no? Y cómo podemos estar en constante negociación, con esto que tú me estás apelando, y con el mismo grupo, ¿no? Entonces, constantemente tienes que hacer ese proceso, constantemente tienes que estar retroalimentando. A veces se va a volver muchísimo más fácil, porque ya hay una maquinaria que se va moviendo, pero a veces es algo que se tiene que hacer todos los días, depende del caso por caso. Pero empezar desde la convocatoria, empezar desde que la persona se siente invitada y se sienta bien recibida, y saber qué es lo que le interesa a esta persona y a las demás que están en mi taller, es muy, muy, muy necesario. Es lo que yo diría.
A ver, yo ahí le sumo no solo de la pollería, sino de mi experiencia programando talleres, pues tiene que ver que como con realizar todo un contexto para que se sienta seguro, que no tiene que ver con el fin que tú quieres llegar desde un principio, un poco retomando. Entonces, es otras actividades que empiecen a generar espacios de convivencia para que se acerquen, y en este caso si son infancias pues van llevados por sus padres, madres, tutores, entonces es con quienes tienes que primero hablar, y si tienes la cosa de la catequesis pues ahí tienes cómo hacerles manita de puerco para la pastorela, la primera comunión, ¿sabes? Ajá, entonces eso, llegar por todos los lados para que ya después digan yo quiero estar aquí. También como ejemplo, yo tuve una participante en silla de ruedas, 93 años, que requería de su nieta que la ayudaba a moverse, ¿no? Entonces, las dos eran convocadas al taller, ¿no? Porque la nieta es fundamental para la movilidad de la abuela, pero también dejarle claro a la nieta que no es un taller para ti, tú estás como proxy, como ayuda a, ¿no? Y se hizo una dinámica muy interesante, ¿no? Donde precisamente se vuelve una especie de mónada, de dupla, abuela-nieta, y desde ahí también se puede trabajar la relación escénicamente, y bueno, también grupalmente todos abrazan estas necesidades, pero preguntar, bueno, ¿qué necesitas? Y ella me dijo, es que mi nieta me mueve, no sé si ustedes me puedan mover, le pregunté a la nieta, ¿tú te sentirías bienvenida acá? Me dijo que sí, perfecto, ¿no? Ya tenemos eso resuelto, pero las personas generalmente saben qué es lo que necesitan, digo generalmente porque a veces no lo saben, pero confiar en la agencia de las personas que se acercan a nuestros talleres es fundamental, y no pensar que nosotros tenemos las respuestas, esas respuestas se van co-construyendo. Buen día, me dieron el micrófono. Tengo dos preguntas, la primera es para Darío. Creo que todo lo que hacen parte de una pregunta. Quisiera saber cuál fue tu pregunta y qué cambió de ti durante el proceso, y si encontraste las respuestas que buscabas, y si no, ¿qué sigue ahora? Y en general quisiera preguntarles qué les gustaría ver de les artistas investigadores de las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, primero la pregunta fue, pues, ¿de qué manera? Fue muy académica, y perdón si es muy cuadradita, pero pues la academia tiende a ser así. Pero la pregunta primero es, ¿de qué manera el teatro puede ser una especie de caja de Petri para estudiar la mente humana, para estudiar la conducta humana, y particularmente en el envejecimiento y la vejez? Ese fue primero mi ñoñería interna, y luego ya uno mete la carne y las cosas cambian, ¿no? Claramente trabajar con personas mayores me confronta con mi propia vejez, que todavía no llega y que espero llegue, porque en un país como México, pues quién sabe. Entonces justo lo pongo en muchos de los trabajos donde damos resultados, es llegar a la vejez en un país como este y asumirse desde ahí es en sí mismo un acto de resistencia, ¿no? No nada más es, ya, qué padre, ya llegaste a los 60, estás constantemente negociando una dinámica corporal distinta, una dinámica cognitiva distinta, y sobre todo una dinámica social distinta, y hay muchísimas negociaciones en ese sentido. ¿Cuáles son los resultados? Pues bueno, va haciendo poco a poco el escudriñar estos pequeños resultados. Todavía no llegamos a un momento final, yo pretendo hacer esto por lo menos hasta que yo llegue a la vejez para ver si yo andaba por buenos pasos o no, pero la idea es, este tipo de talleres siguen abiertos, siguen buscando espacios, siguen buscando lugares y siguen convocando gente, ¿no? Entonces me emociona y me entusiasma ver cómo no dejamos uno de aprender y cómo no dejamos dos de querer, ¿no? En esta idea de que estas personas a sus 70, 80 años están conociendo nueva gente para las cuales son importantes, y que desde ahí se estén gestando semilleros y que generen productos teatrales más allá de lo que ven en el taller. Eso para mí es mi gran orgullo y es lo que más me emociona de hacer lo que hago. Pero sí, básicamente es saber que pues la vida nunca se detiene y la vida sigue dándonos elementos, y el teatro es una gran herramienta, justamente sí, un poco
herramientizo al teatro en ese sentido, pero es una gran herramienta para poder dar cuenta de una vida ya transitada y que sigue por transitar, ¿no? Gracias. ¿Qué esperamos? El de qué esperamos, ya no les ando viendo mucho teatro, o sea, ahí es difícil porque todo lo que implica asistir a una función, que es un reto que siempre hemos visto, que sabemos, que implica en dónde están los recintos y la movilidad, o sea, todo, ¿no? Pero a mí me parece que cuando egresas, sobre todo de una universidad pública, pues te toca hacer incidencia social y ahí es ver en la inmediatez, en la proximidad que tengan, cuáles son las necesidades y entonces identificar dónde pueden incidir y de ahí qué recursos tienen desde su formación profesional para las artes, ¿no? Si van a ser o no artistas, pues eso ya es otra cosa, pero sí encuentro que sobre todo personas egresadas del colegio tienen un instinto natural por proyectos sociales, o sea, eso sí lo he visto, ¿no? Y de transformar el mundo, porque además en nuestra facultad viene la mayor parte de la población, yo me acuerdo, bueno, cuando trabajaba acá, que era más del 70% viene de la periferia, y entonces no venimos a estudiar artes y humanidades, o sea, nada más por nosotras, nosotros, venimos porque queremos transformar el mundo, para bien, regularmente, ¿no? No faltará quien quiera controlarlo, pero desde el teatro, claro, ¿no? Pues sí también, o sea, eso lo seguimos viendo, porque vean los discursos que se siguen replicando y a quienes les dan foco. Y yo hay muchas cosas, yo nada más tengo Facebook, no he hecho el Instagram. También la pollería solo tiene Facebook, Diana sí tiene Instagram. Y pienso en los discursos hegemónicos que se siguen validando desde las instituciones. ¿Cómo nos desplazamos? A nosotras nadie nos entendía qué era la pollería cultural. Tardamos como 5 o 6 años para que naciera y fue en un contexto de emergencia. Aplicamos a una convocatoria en Guerrero muy poquito tiempo después de Ayotzinapa porque hicieron unas caravanas culturales por la paz, donde dijeron, como ahorita el gobierno dice, arte, ¿no? Que nos salve, que reconstruya el tejido social, y esa no es una fórmula, y ahí vamos a arriesgar la vida, ¿no? Como fueron muchos otros compañeros y compañeras y compañeros. Y hasta que no lo hicimos, porque nosotras lo teníamos clarísimo porque señoras, y porque artistas y de teatro, y entonces hasta que no lo hicimos y tuvimos testimonio audiovisual fue que pudimos aplicar a convocatorias. Lo que hagan, en lo que ustedes crean, en lo que sientan que pueden mejorar el mundo, regístrenlo, sistematícenlo, confíen en ustedes. Y ese gesto que es tan genuino va a germinar y alguien va a decir, tiene sentido también para mí, me ayuda también a mí. Y no crean que la pollería llegue y ya tiene sus clientas, hay que luego ir por ellas a las casas. Y luego sacan su INE y dicen, ¿va a querer mi fotocopia de credencial? Vean el condicionamiento en el que estamos. Entonces, yo lo que espero es que ustedes no dejen de creer en ustedes y que busquen siempre el bien común. Porque la cuestión del aplauso, del reconocimiento, ¿no? de una teatralidad, yo ya no veo la pureza en esto del teatro para nada, ¿no? Artes escénicas si acaso, si bien nos va, y sobre todo no tengan miedo, no piensen que hay alguien que lo está haciendo mejor que ustedes o a quienes tengan que seguir, ¿no? Tomen lo que les sirva para su creación y desde ahí van a empezar a aportar también, ¿no? Sistematicen, eso es muy importante. Porque hasta que nosotras no lo dijimos, a ver, todo esto, porque venía de una investigación también sobre transdisciplina, aunque no lo crean, pues ya, se va a ir fortaleciendo, ¿no? Ahí nos faltaron unas frasecillas en nuestra lista de la pollería cultural también tiene un enfoque académico de investigación, ¿no?
Eso no lo explotamos tanto porque estamos también como reticentes nos interesa más lo que decía Yona, ¿no? Divertirnos. Nos cansamos un chorro cada año, ya decimos, híjole, otra vez. Pero si hay varo, vamos. No, si hay señoras, vamos. Gracias. De hecho, justo creo que Asunción de Anel Blanco, como estudiantes de una licenciatura, de una escuela pública, hay una responsabilidad social, porque es la sociedad quien nos está llevando a ser licenciados en lo que sea, ¿no? Entonces, para cuando hagan talleres para su servicio social o para su tesis de licenciatura, hay un profundo compromiso, porque de ahí va a salir un título que no es cualquier cosa. Eso es lo que ustedes van a recibir y por lo tanto, ¿qué van a devolver a sus participantes y a sus informantes, ¿no? Y como también bien dice acá, es sistematizar, tal vez al principio de manera muy intuitiva, poco a poco este pensamiento académico que va dando estructura va a surgir a partir de lo que vayan viendo a lo largo de sus clases, pero ahorita sí confíen en su intuición como forma de conocimiento, no regístrenlo y crean profundamente en ello, también para no olvidar pues por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pero sí, definitivamente salir un poco también de la academia es lo que yo esperaría también de las nuevas generaciones, ¿no? Por eso también hablo de la educación no formal. ¿Qué pasa cuando pues simplemente estamos saliendo de una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero para dar talleres a infancias, a mujeres, a personas queer, a personas mayores, ¿no? ¿De qué manera estamos acercando lo que nosotros sabemos y lo que pues al final de cuentas la sociedad nos ayudó a saber para retribuir ese tipo de conocimientos? Entonces eso sería como lo importante y que creo que está, bien lo dicen acá, está ahí, nada más crean que está allí y va a surgir desde ahí. Y yo le agregaría, pues sálganse de la cajita, conecten los puntos que parece que no tienen conexión y cuando se sientan cómodos, cómodas, cómodes, ahí no es. Tiene que incomodar un poco para que busque algo más. También está bien quedarse en lo que un ratito en la comodidad, pero pues yo apelo a que busquen, o sea, si yo espero algo de ustedes, que la verdad también siéntanse libres de que no esperamos nada de ustedes, o sea, sean ustedes nada más, ¿no? Pero si hay algo que esperar, pues que se salgan de la cajita de la disciplina, porque saliendo de aquí uno dice, ¿qué pasó? Ay, nada, más bien es a partir de aquí hacia dónde. Ni nosotros sabemos qué se espera de nosotros, entonces la duda siempre va a quedar ahí de aquí hasta que, entonces también eso, si les calma poquito o les angustia más, pues bueno, ni modo. Yo pensaría que prácticas de cuidado, prácticas de inclusión, prácticas que oraden las instituciones, dignidad en el trabajo, ¿no? Como en el ejercicio de sus derechos culturales, ¿no? Insistiendo en movilizar a las instituciones, ¿no? Son desde ustedes, porque sí se desplazan. Eso. Yo ya sí, como busquen la dignidad en sus procesos creativos y creo que diría como, sí sigan leyendo y sí sigan aprendiendo, pero ya tienen un montón de conocimiento en sus vidas y en sus cuerpos, como que aprendan a ser un laboratorio de autopercepción, o sea, aprendan a metodologizar sus experiencias y usen cosas como decir, voy a usar la esperanza como metodología este mes, voy a usar mi miedo como una metodología este mes, y entonces ya tienen un montón de conocimiento. Aprendan a observarlo como deseen. Nos queda tiempo para una pregunta más. Bueno, mi pregunta es sobre la idea de aprender a ser queer, porque bueno, yo como miembro de la comunidad LGBT, al menos en mi experiencia, me ha costado mucho aceptarme como tal y separarme de la idea de la heterosexualidad y más que nada de los cis. Entonces yo quería saber cuál es el proceso, metodología o alguna recomendación que ustedes dan en su colectivo para esa idea de aprender a ser queer.
Pues creo que resuena con lo que todos hacemos. La frase de nuestro grupo es: nos hacemos disidentes en comunidad. Y creo que como que en todos los procesos puedes observar que o sea, yo cuando crecí, las únicas personas queer que conocía eran los estilistas con los que iba con mi mamá. Entonces decía como, claro, esa es la única posibilidad. O sea, es obvio que es la única posibilidad. Y entonces confiamos en que conociendo nuestras historias y abriendo espacios en instituciones, en clases, en grupos, en espacios públicos, pues necesitamos realmente conocer nuestras historias. O sea, y entonces cuando alguien comparte un cachito de su historia, me inspira y digo, yo quiero probar eso. Entonces creo que lo más poderoso es eso, saber que todos estamos construyendo nuestras identidades disidentes, en muchos sentidos disidentes, y que la única forma de hacerlo es realmente escuchándonos y decir, oye, ¿tú cómo le hiciste? Y pues de esos espacios pues hay muchos, y si no, créalo. O sea, esa es la última respuesta. O sea, si crees que no existe el espacio para escuchar las historias que tú necesitas escuchar, entonces necesitas abrirlo. Y así sea decir, solo vamos a hacer 2 meses cada 15 días. O sea, esa es la respuesta. Crea el espacio que necesitas y eso. También justamente cada persona entiende su contexto mejor que nadie, ¿no? Eres experto en ti mismo y eso nadie te lo va a quitar. Entonces, siempre saber que tu seguridad está por encima de todo, y si tú sabes que tu entorno no es justamente tan amigable con lo disidente, pues entonces primero es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir el tiempo suficiente para que después poco a poco vayas construyendo esta identidad disidente. Y que no te preocupes, mira, aquí afuera estamos esperando bien amenas. Pero lo que pongo un poquito en esta cosa de las narrativas, o sea, hasta la persona más disidente tiene elementos de lo canónico, y hasta la persona más canónica tiene elementos de disidencia, ¿no? Conforme vas habitando tu cuerpo, conforme vas habitando tu comunidad, vas sabiendo en qué sí y en qué no. Es una constante negociación, ¿no? Hacer esto no sucede todos los días. Hay veces que sí, pantaloncito, camisa, y bueno, vamos a poner la voz grave porque es lo que o sea, tú sabes cómo es tu contexto y tú sabes lo que necesitas hacer, y desafortunadamente a veces tenemos que pagar la renta, y para pagar la renta a veces necesitamos performar, que sabemos hacer extraordinariamente bien como actores, una personalidad que no es la nuestra, ¿no? Entonces, sobrevivir sí es importante. Y no hay que negar que, por supuesto, sería maravilloso que pudiésemos ser todo el tiempo todo lo que nosotros quisiéramos, pero a veces la realidad nos supera. Entonces, sobrevivir primero y poco a poco ir construyendo, y conforme más te vas habitando y más herramientas y más plataformas vas adquiriendo, entonces las vas abriendo para los demás. Porque entonces esto no se vuelve performativo, esto se vuelve teatral, porque hay una organización de la mirada y ya hay un poder en poder hacerlo, ¿no? Es lo que yo diría. Bueno, pues les quería agradecer mucho su presencia aquí. Reconozco una conexión muy importante de cada uno de estos casos con su entorno, con la decisión de volcarse y observarnos. Es algo que si yo metería también, nada más sería acentuar eso, que en cada uno de los casos hay una clara conciencia de dónde estoy, de con quién estoy dialogando, una escucha que recuerdo que se hablaba también mucho el día de ayer acá. Y ya, hasta ahí. Muchísimas gracias. Por favor, sigan con la atención puesta en las siguientes actividades del coloquio, y les dejo.